Buen día, ya inicié la grabación. Les agradezco si queda escrito o en voz la autorización, por favor. Gracias, Silvia. Por favor, escribimos en el chat nuestra autorización de grabar de grabar la sesión, por favor. Yo lo digo Listo. verbalmente, no encuentro por acá en el teléfono el chat. Autorizo, se me perdió. Gracias, María Paula. Listo. Recordamos para que quede grabada en sesión que en este momento Ana Cecilia Vargas está junto con Edgar Laiseca en el mismo lugar. Entonces, por eso no aparece directamente. Bueno, entonces, compañeros, bienvenidos. Estamos en la sesión extraordinaria, perdón, la sesión extraordinaria del Consejo. El objetivo principal de la sesión de hoy es terminar de aclarar algunas cuestiones que quedaron abiertas sobre las mesas, que fue una cuestión que nos planteó Sheila, que no se terminó de hablar en la sesión pasada, entonces, y pues es importante porque seguimos trabajando se han seguido abriendo y convocando nuevos espacios de mesas de participación con los diferentes subsectores de danza, entonces pues es importante eh, pues que sepamos cuáles son o sea, qué cosas hay que hacer y qué cosas faltan. Y es importante comunicarlas, por ejemplo, con la mesa de adulto mayor, porque esa creo que ya cumplió un ciclo y es importante informar que si ellos siguen trabajando, pero por el momento, bueno, hay que tomar todas esas decisiones. No sé, Sheila, si tú tenías tres categorías que me parece importante que nos aclares primero cuáles son y cómo son sus características, para que ahí después tomemos las decisiones pertinentes sobre cuál es la que mejor nos conviene para cada uno de los espacios que se estén abriendo. ¿Listo? Listo, Entonces, sí, eso. listo, Joanita. Sí, bueno, esa información se encuentra, pues para que lo contemos o lo tengamos en cuenta, en el decreto 480. Son como tres líneas de tres maneras de abrir unas mesas, unas mesas, unos espacios de diálogo adicionales al, a la- a- al espacio del consejo. Entonces, la primera es una mesa coyuntural, luego es una mesa estratégica y luego es una mesa temática. Entonces, son tres tipos de mesa. En el decreto específicamente no detalla de qué se trata cada una de estas mesas. Sin embargo, pues por los nombres como tal, puede uno pues concluir que las mesas coyunturales salen de un momento coyuntural, precisamente, ¿no? Como lo que pasó con el tema del COVID. Por otro lado, sale una mesa temática que pues implica obviamente un tema específico que se puede desarrollar a corto y mediano plazo. Lo mismo la estratégica, pues, y en este ejercicio de lo estratégico yo pensaba y lo planteaba en la anterior, que esta puede ser una mesa puede ser más bien como la categoría o la línea de la mesa de universidades para que esté dentro del sistema y que no esté por fuera del sistema, ¿no? Como lo que se había desarrollado antiguamente como mesas sectoriales, sino que esté dentro del sistema de participación y que las decisiones queden realmente fortalecidas y no que se tomen de manera efímera, porque eso pasa cuando no están dentro del sistema. Entonces, bueno, eso lo planteaba. No sé si quedó claro o si revisamos el decreto, pero en principio no tiene una especificidad, no tiene una categorización, no tiene un nombre, de hecho, no tiene una definición concreta. Gracias, Sheila. Pero sí, lo que sí veo importante es lo que tú nos decías de que era necesario
era necesario establecer los límites de cada uno de esos espacios, ¿no? Perdón, en el tiempo y en la finalidad, que creo que eso no se ha hecho, pues digamos sobre todo en el tiempo, Y eso sí porque también tenemos que tener claro la exacto, y eso relación. sí es importante que lo hagamos nosotros. Es decir, en el decreto, y yo creo que en el que está también, no lo he revisado muy a dice que nosotros tenemos como consejo que organizarnos de tal manera que nos funcione, que nosotros podamos hacerlo, que nosotros podamos definir cuáles van a ser nuestros roles dentro del mismo papel para cumplir las funciones que tenemos. Entonces, en esa medida, si bien la norma es amplia, sí, también nos da digamos que un tope para nosotros, o una libertad más bien para nosotros poder organizarnos, tal vez definirlo entre nosotros y decir, bueno, esto lo vamos a entender de esta manera, esto de esta otra, porque ese es un ejercicio básicamente como de interpretación de la norma. Y podemos ponerles unas fechas como para irlos organizando y que quede como sentado un poco el cómo nosotros estamos implementando el decreto o la norma como tal en este momento. Ok, listo, listo. Entonces, y tú también habías hablado algo, Sheila, sobre precisamente la mesa de universidades, si no estoy mal, específicamente. Sí, yo proponía, pues, revisando un poco el decreto y en aras de poder vincular realmente la mesa de universidades, que es un espacio que se ha estado trabajando desde el 2017, y articularlo al sistema, no que quede como un algo aparte, como un espacio de conversación aparte del consejo, pues en algún momento ya Ana también creo que lo había puesto sobre la mesa para que sea una mesa coyuntural, pero en ese momento decíamos, bueno, la mesa coyuntural tiene estas condiciones y estas características, pero a la luz de lo que estamos revisando hoy, creo que podríamos volver a revisar ese tema de mesa de universidades y vincularla al sistema para que las decisiones que se tomen en ese espacio hagan parte del sistema y tengan pues toda la validez que tienen los espacios de participación sí, como en este ejercicio del sistema de participación, para que la redundancia. Vale, yo ahí tengo varias inquietudes, porque lo que yo comprendo es que igual lo que estaríamos hablando es de una propuesta para que la mesa de universidades, que ya tiene una función en sí misma por ella misma, es decir, la mesa de universidades es un espacio que se convirtió en un espacio de diálogo, y me corrigen si estoy equivocada, de las mismas universidades más allá de la primera función que tuvo, o sea, como de su relación con el consejo. Es cómo tener un espacio que sea vinculante entre los dos, entre esos dos espacios, uno que está, digamos, dentro del sistema de participación y el otro que pues es una reunión de privados, básicamente, hasta donde yo lo entiendo. Entonces ahí es como, pues porque eso también es importante, la mesa de universidades finalmente, hasta donde yo entiendo, ha estado funcionando independiente del consejo durante todo este tiempo. Sí, o sea, tiene sus propias lógicas y es, digamos, una propuesta que nosotros les haríamos a ellos para que tengan ese vínculo con el consejo de manera permanente. Corríjanme, por favor, si me estoy equivocando. Pues, Joanita, lo que pasa con la mesa de un sistema de participación en su momento, cuando Natalia hizo la invitación, lo hizo como parte del ejercicio del sistema, pero no estaba, digamos, en ese momento el consejo estructurado para que realmente se aprobara desde el consejo, sino que se abrió desde la gerencia. Y desde hace unos años entiendo que han estado tratando de vincular ese espacio al consejo para que realmente sea un espacio de participación contemplado dentro del decreto y que no sea un espacio aparte, porque entiendo que hay unas consideraciones allí. Ahora, Paula pues no sé, cómo digamos que lo expondrá de mejor manera, cómo está en este momento, pero si no está dentro del sistema, entonces sería una reunión privada y pues es como si la gerencia de danza estuviera haciendo acuerdos de manera privada y directa con entidades universitarias. Entonces es como esa lógica.
En ese sentido, pues me parece que es importante que lo podamos vincular. Claro está, dependiendo también de cómo nosotros como consejeros lo veamos, no solamente como que la propuesta o que la institución lo diga, sino que nosotros también lo revisemos y de acuerdo a eso, pues determinemos si es conveniente que se vincule o si lo apoyamos o si no lo hacemos, ¿no? Es eso. Vale, vale, listo. Luis, ¿tienes levantada la mano? Gracias, Joanita. Sí, pues digamos que por lo que se viene hablando, para mí en este momento la mesa de universidades sería una mesa sectorial, pertenece al sector de universidades. Entonces, ha sido el mismo trabajo que le hemos dado a los diferentes sectores, a la mesa de hip hop, a la mesa de folclore, a lo que estamos haciendo con salsa. Entonces, para mí en este momento se ve como una mesa sectorial. Entonces, creo que en ese sentido sí Sheila tiene toda la razón al decir que debe ser más vinculante con el consejo, porque obvio, todo lo que se haga con ellos parecería como un acuerdo entre la institucionalidad y la mesa como ente privado. Entonces creo que sí es necesario que nos tomemos esto como para pensar cómo lo vinculamos al consejo. Gracias, Luis. María Paula. Yo lo que veo es lo siguiente. Esta mesa de universidades existe mucho más allá, digamos, del IDARTES, del consejo distrital, o sea, existe muchísimo más allá. ¿Por qué? Pues porque es como una necesidad que tienen las universidades de unirse en red, de estar articulados, de unirse en sus diferentes actividades, de hacer intercambios entre los estudiantes. Yo lo leo mucho más como una mesa, no como una mesa sectorial, sino para mí es una mesa interinstitucional, que también existen mesas intersectoriales, que son muchas veces las que se tienen, por ejemplo, entre Integración Social, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Cultura. Son mesas intersectoriales. Y también hay mesas interinstitucionales, que son mesas donde participan diferentes instituciones que necesitan tener permanentes intercambios y permanente diálogo. Esta mesa lo que suele hacer es convocar a la gerencia en momentos en los que ha necesitado esa articulación, y también que es importante que ustedes sepan que existe, por ejemplo, un convenio entre el IDARTES con la Universidad Francisco José de Caldas. Entonces, por ejemplo, nosotros con la gerencia tenemos varios vínculos con las universidades a través de todo el programa de pasantías. Entonces, yo creo que lo que es importante acá es que la misma mesa interinstitucional de universidades, me parece a mí, debe enunciarnos esa forma de articulación con el consejo en lo que tiene que ver ya justamente con la participación de las universidades en su relación ciudad, en su relación sector, en su relación propuestas participativas, porque yo creería que tanto la gerencia de danza como el consejo quedaría muy desbordado si estuviéramos en todas las reuniones pues, que hacen las universidades, o sea, que hacen en su mesa interinstitucional, que tienen obviamente un trabajo fuerte y permanente, a veces incluso cada 8 días o cada 15 días, pues porque traen una serie de acciones lógicas de instituciones que tienen la misma misionalidad y necesitan pues articularse a nivel obviamente a muchos niveles. Entonces yo lo que sugeriría es que tengamos como un encuentro justamente con la mesa y definamos cuáles serían como ese lugar, como esa intersección que habría con el consejo, que evidentemente la hay también, y que se definan a partir de ahí como un plan con ellos. Y yo pensaría que es una mesa que habría que definirla como estratégica a nivel un poco de los aportes también que desde la universidad se pueden generar para la participación. Por ejemplo, sería muy interesante que puedan haber acciones conjuntas también de todo lo que el Consejo ha venido desarrollando en políticas en danza, en qué es, para qué. Yo creo que eso sería súper interesante para los estudiantes también. O sea, yo creo que ahí podría haber una labor muy interesante, y creo que podría ser una mesa estratégica, pero que hay que definirla
con ellos. ¿Mm? Gracias, María Paula. Antes de Sheila, yo estoy de acuerdo con María Paula y pues digamos que ahí yo creo que es importante si Ana nos puede hablar un poco del funcionamiento interno de la mesa y pues que lleve también esta inquietud, porque yo sí siento que es como, o sea, por lo poco que conozco y ahí sí es más anecdótico lo que conozco del funcionamiento de esa mesa, ellos están en unos trabajos independientemente, o sea, es un sector organizado que se llama a sí mismo Mesa de Universidades. Y la cuestión es cómo nos podemos relacionar también con eso. Y Edgar se fue. Ay, Dios mío, justo y preciso. Bueno, porque se nos fueron dos. Listo, Sheila. Bueno, mientras que se conectan, porque tal vez es un tema de conexión. Ya Joanita, regresaron. sí, yo lo pongo sobre la mesa en este momento por dos cosas. Primero, porque la mesa de universidades no se creó de manera autónoma e independiente como universidades. Es decir, las universidades solitas no dijeron, bueno, vengan, nos reunimos, sino que fue la gerencia de danza en el 2017 que convocó ese espacio para poder empezar a dialogar, porque pues en ese momento, como ustedes saben, en el 2017 el consejo pues no estaba articulado, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por otro lado, porque muchas de las acciones que se desarrollan en el consejo, se desarrollaron en el consejo en ese momento, respondían a unas necesidades de la institución pública o de la entidad pública, en este caso de la gerencia. Si hoy entendemos la mesa, la mesa de universidades, como entendemos la mesa de Breaking, un sector totalmente organizado, independiente, pues también, o sea, está maravilloso, porque de hecho yo también en algún momento en ese espacio les decía, pues, ¿por qué no lo hacemos de manera independiente? Porque estamos esperando a que nos reunamos cuando la gerencia nos convoque, más bien hagámoslo de manera independiente. Pero eso va a depender de lo que la mesa de universidades realmente le interese también. Entonces, si hace parte si quiere hacer parte del sistema de participación o si lo trabaja de manera independiente, pero pues entonces allí las alianzas serían con la entidad pública desde los convenios que tenga y no de manera directa, porque si no, pues no sé, me parece que estaría siendo como una mesa sectorial que se supone estamos tratando de que no se desarrolle. Lo digo yo, no sé, lo pongo sobre la mesa. Gracias. Edgar levantó la mano. Sí, es Ana. Perdón. Es que mi celular no funciona, perdón. Tenemos problemas técnicos. ¿Me escuchan bien? Se escucha entrecortado. Momento. ¿Ahora? Ya, mejor. Bueno, digamos que yo estoy un poco de acuerdo con que sería bueno como poderlo plantear, digamos, igual en la mesa y que lo podamos discutir y que podamos establecer también, digamos, un poco los intereses de la relación con el consejo y las posibilidades también de esa relación, porque hay cosas como legales que yo no comprendo del todo como para poderlo, o sea, para ninguno de nosotros, digamos, en la mesa de universidades tiene tan clara esa relación, ¿no? Como también legalmente dentro de los decretos, qué es lo que se puede o qué es lo que no se puede hacer o cuáles son los alcances de lo que nosotros estamos realizando. Efectivamente, igual la mesa surge desde una iniciativa de la institución, o sea, desde IDARTES y desde la gerencia, ahí es como su inicio, pero también ha tenido, perdón el ruido, también ha tenido unos desarrollos independientes en algunos momentos, no siempre tan constantes a veces, pero pues ha tenido, digamos, unos desarrollos independientes también de la misma convocatoria, digamos, de la institución. Entonces yo creo que sí es importante como que se pueda analizar, o sea, eso no lo voy a poder yo definir en este momento con ustedes aquí, sino pues que se pueda exponer en una reunión y que lo podamos analizar y que podamos ver como los alcances de eso y que ya ahí podamos de pronto yo traer una propuesta y decirles, miren, esto fue lo que nosotros definimos o lo que hablamos o lo que nos parece para ya poderlo plantear, digamos, en una próxima reunión, creo yo.
Yo creo que lo que nosotros también podemos plantear hacia la mesa de universidades es que nos parece pertinente como consejo que haya una relación, o sea, que haya un vínculo mucho más formal, si lo quieren, porque yo, ahí sí, de lo anecdótico que conozco, lo que pasa en mesas de universidades es una cosa como un espacio que ellos mismos ya están haciendo de manera más o menos autónoma, con más o menos algunas actividades que han podido realizar juntos, que sean muchas o pocas, ya eso es otra cosa. Y a nivel de funcionamiento, aunque estuvieran en el sistema de participación, de todas maneras, para muchas cosas de las que hacen con IDARTES tendrán que hacer convenio interinstitucional. Eso sí, no cambiaría porque ya son precisamente si implican inversión de recursos o formalización de, por ejemplo, las pasantías, eso ya supera completamente, creo yo, las posibilidades del consejo. Pero sí es lo más importante, pues preguntarles como, bueno, ¿cómo nos relacionamos también para que, pues, digamos, hayan posibilidades de contacto? O sea, por ejemplo, ahorita que hubo una chica que estaba haciendo, no sé si fue una pasantía o algo, y estaba necesitando información de los consejos de danza en las localidades. eh, y pues, digamos, una vuelta súper larga para que encontrara a alguien que le dijera, o sea, digamos que el consejo también es en el sentido de que pueda haber ese flujo de información de una manera un poco más formal y organizada. Creo yo que eso podría ser útil. Y pues de vuelta también, o sea, como que ellos, o sea, no solo ellos nos consulten a nosotros, sino que nosotros podamos estar en contacto con ellos de otra manera. Bien, entonces, pues nuestra tarea sería tal vez hacer esta carta como de consulta hacia la mesa y pues que Ana lleve Dime, Sheila. Joanita, en ese orden, pues entonces, sí, lo voy a hacer como más estructural, voy a plantear algo como estructural, como un orden. Sería entonces que nosotros como consejo definamos qué entendemos qué entendemos por temática, por estratégica, por coyuntural, que le pongamos fechas, pues no fechas, duración y todo este tipo de cosas, como una organización a eso, como un ejercicio de interpretación de esa norma y que con base en eso ya le podamos decir a la mesa de universidad o a cualquier mesa, mire, para ser parte del sistema, usted puede hacer esto, o involucrarse de esta manera o de esta manera, y estos son pues, los tiempos, esto se entiende de esta manera, etcétera. Y con eso, pues ellos, o las personas o los grupos que quieran vincularse, entonces saben sobre qué trabajar y nosotros también sobre qué trabajar, sobre un piso es mucho más claro y aterrizado. Porque si no nos pasa lo que pues nos había pasado ya en otros momentos, que no sabemos hasta cuándo va, por ejemplo, la mesa de adulto mayor, que no se tienen claridades cuáles son realmente los alcances que se tienen, porque pues no entienden hasta dónde, digamos que las funciones que nosotros tenemos también les compete a ellos, etcétera. Entonces, me parece que eso sería como un poco aterrizar para poder compartir y involucrar a más personas, porque finalmente este ejercicio del consejo es un trabajo en red. Entonces, cuanto más claras las cosas, pues mucho mejor, me parece. Gracias, Sheila. Luis. Sí, totalmente de acuerdo con lo que estaba diciendo Sheila. De hecho, iba a decir casi lo mismo en otras palabras, porque lo primero es importante para nosotros saber a qué vamos a llamar qué, ¿sí? O qué le da el nombre de mesa coyuntural, qué le da el nombre de mesa temática, o sea, a qué nos referimos cuando hablamos de eso, número uno. Y número dos, me parece también muy pertinente saber cuál sería el objetivo de la mesa de universidades, ¿sí? Porque, pues, digamos, a manera personal, en estos 4 años que yo ya llevo en el consejo, pues realmente no he entendido, o sea, siento que la mesa de universidades está con un representante que hace la misma labor que nosotros como consejeros, pero hablando de la mesa como tal, no del representante, sino de la mesa como tal, nunca he sabido cuál es el objetivo de la mesa. Y en este momento, digamos, poniéndolo así como
como a manera de indagación, si un ciudadano de cualquier sector indagara el proceso, diría, entonces, ¿por qué mi sector no puede tener un representante ahí? Que creo que es a lo que se refiere mucho Sheila, y creo que como consejo sí debemos ser como muy claros en ese sentido. Ay, ya, perdón. Gracias, gracias Luis. Por eso era que yo les insistía, porque como estamos en este momento, la mesa de universidades es un espacio que se está manejando independiente. Ellos de- están trabajando, tratan de organizarse y de articularse en sus propias lógicas. Y de hecho eso es lo que le hemos planteado al resto del sector. Y a mí me parece que es un ejercicio que es como que cada sector se vaya organizando y que el consejo vaya entrando en relación con ellos. No sé qué tan conveniente sea que el consejo sea el responsable o que, digamos, hacerlo demasiado formal, precisamente porque ya sabemos que muchas cosas de las que suceden en el sector tienen que ver con esas peleas internas, entonces se agarran, se desaparan y entonces nos quedamos, perdón, o sea, cosas como lo que ha sucedido con lo de salsa, y es que hay un sector que se dice que es el representante de salsa, ¿m? Pero después resulta que hay algunas situaciones de convivencia natural entre seres humanos y grupos y manejo de grupos y se divide en tres, en dos, unos no se hablan con los otros, pasa también con los de breaking y el resto de urbano. Entonces digamos que a mí lo que me preocupa es que esos espacios no se pueden, siento yo, definir desde el consejo. Y por ejemplo, lo que dice Luis de las representaciones, habría que mirar cuáles fueron, o sea, porque yo todavía sigo sin entender, o sea, no es que esté de acuerdo ni no de acuerdo, pero nunca he entendido cuáles fueron los criterios con los que se escogieron los diferentes representaciones, ¿sí? O sea, se sacaron de algún lado, yo todavía no entiendo, o sea, ni bien ni mal, ni me quejo ni no me quejo, simplemente que no es muy claro para mí cómo las definieron, porque definieron que, por ejemplo, había de compañías independientes, pero no de bailarines independientes. No estoy diciendo que quiera que haya una, estoy diciendo que no es muy claro para mí cómo se decidieron, y de esa manera es que hay un representante de universidades acá. Listo, Sheila, dime. Es que eso tiene que ver con el echar memoria, con los documentos de las actas de los años anteriores. Y en ese orden, ellos se reunieron porque la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte convocó a una reunión a todos los consejos, algo así como lo que estamos haciendo ahorita con el decreto 480. Enviaron y tenían que enviar las observaciones. En ese momento lo que tenía que hacer el Consejo Distrital de Danza era revisar, eso fue en el 2017-2018, revisar si las representaciones estaban allí definidas en una sesión de las pocas personas que hacían parte del consejo con algunas personas invitadas, pues se hizo ese ejercicio. Entonces se definió allí un poco el ejercicio de universidades. De hecho, la mesa de universidades en ese momento perfiló no tanto que sea un representante de la mesa de universidades, sino que sea un representante de la comunidad universitaria. Entonces, ya digamos que el perfil específico, la característica específica está dentro de la convocatoria del decreto. No me acuerdo cómo se llama la resolución ¿cómo es que se llama eso? De las elecciones del 2018, en donde pues muchos de los compañeros fueron elegidos. Ahí están como los perfiles y eso se definió en una reunión pues en ese momento del consejo que estaba habilitado. Entonces, que nosotros podemos volver a revisar y de pronto esta es la oportunidad precisamente para revisar eso y ser más claros y dejarlo en un acta y decir, bueno, aquí estamos seleccionando que los bailarines van a ser definidos así, así, por estas y estas condiciones. Creo que sería mucho más aclaradora ahorita que están haciendo la revisión del 480. Podría ser. Ok, de todas maneras, el 480 ya tienen un borrador, ellos no nos lo han comunicado, pero se supone que ya tienen un borrador.
y están planteando quitar las representaciones. Están planteando quitar las representaciones, nosotros lo hemos pedido que no las quiten por varias razones, pero ellos están pensando que sea como el que más votos tiene, o sea, eso también ha sido toda una cuestión sobre la validez de la representación a mí lo que me preocupa personalmente es como esa lógica de elección, como si esto fuera un cuerpo colegiado normal. Sí, entonces, de todas maneras, cuando salga el borrador, pues yo no sé si ya salió, ya les miro, creo que sí, entonces hay que revisar ese borrador con respecto a eso. Luis. Sí, respecto al borrador del 480 yo se los envié porque en nuestra reunión anterior del Consejo Distrital de Arte, una de los puntos claves fue ese. Entonces yo en el grupo del Consejo realmente dejé el borrador del decreto como para que lo observemos, pero lo que dice Joanita es cierto, debemos pues ojearlo bien porque el tema de representaciones desaparece. Sí, ahí, por ejemplo, eso es una cosa que nosotros podíamos en este momento decir por qué nos parece importante y relevante eso dentro de nuestro parecer y sentir, porque sí, básicamente lo que ellos están diciendo es que hay que votar y que el que tenga más voto, o sea, y que eso ya representa que tengan más votos, así lo están diciendo. Sí, sí, pero no. Sí, no, o sea, es que por eso te digo que me parece que están tratando de aplicar una lógica que viene o sea, como si los espacios de participación fueran exactamente como los espacios políticos. ¿Sabes qué es lo que pasa con ese tema, Joanita? Y perdón, me meto así tan abruptamente, que es que, bueno, para esta nueva, bueno, reformulación del 480, lo que se hizo fue hablar con los diferentes consejos, ¿sí? A nivel distrital y a nivel local, y bueno, lo que se recopiló de ellos es que la gran mayoría de las representaciones no tienen un doliente verdadero. Entonces, por decir algo, yo voy como representante de localidades al Consejo Distrital y me escogen, pero yo nunca voy a las reuniones del Consejo Distrital. Entonces, pues las localidades quedan sin representación, nunca se enteran. Cuando llaman a otro representante para que vaya, tampoco asiste. Entonces, ese espacio de representaciones siempre ha quedado como muy solitario. Entonces, por eso es que se llegan a tomar esas decisiones. Sí, claro, eso es claro y digamos que la cuestión es que, de nuevo, es la validez pues porque, por ejemplo, voy a poner un ejemplo cualquiera, alguien de una escuela grande de danza pone a todos sus estudiantes, 200, 300, a que voten por él, pero pues tiene 300, pero ¿qué tanto representa eso realmente al sector? O sea, a mí eso me parece complejo. Y también entiendo, el rollo también es, que ese es el otro problema, es digamos que la cuestión es que precisamente como esto es una cosa de representación de la voz más cercana, más popular, si lo quieren así, más de la realidad del sector, yo no sé, o sea, esto ya es una cosa hasta filosófica de cómo realmente se hace esa representación y de si realmente una persona que esté con muchos votos necesariamente es la persona que está representando. Eso ya es una pregunta súper gorda acerca de democracia, pero bueno. De todas maneras, entonces si nosotros hacemos ese tipo de reflexiones, pues también toca revisar cómo lo están planteando ellos. Luis, ¿tú podrías volvernos a mandar, por favor, lo del 480? Porque ahora lo estoy buscando en el consejo y no lo encuentro, en el Sí, chat. Joanita, tranquila, yo lo subo, bueno, lo busco ahorita que termine, lo subo nuevamente al chat del grupo Gracias. y te lo envío al correo del consejo para que lo subamos al Drive. Ay, ¿Listo? gracias, sí, por Y favor. en cuestión de representación, pues no vayamos lejos. Mire lo que sucede aquí mismo con nuestras reuniones. O sea, siempre estamos los mismos consejeros. Entonces, digamos que nosotros mismos somos los que le damos validez a ese sistema de participación y si no participamos, pues lo más fácil que le queda
a quien dirige es decir, no, pues si no funciona, pues hagamos otra cosa porque esto no está funcionando, o es lo que nosotros demostramos con nuestra forma de participar. Sí, claro, claro, no. Y además, pues bueno, es que eso está complejo, siento yo, en general, con todo lo de, aquí está, aquí ya está, ya encontré el link, ya se los vuelvo a enviar. Porque es un borrador que está publicado, como todos los decretos se publican antes de que se legalicen por completo, antes de que queden votados, pues que ese es el decreto. Aquí está, se los estoy volviendo a mandar por y ya lo escribo acá en el chat para que Edgar lo tenga, porque Edgar no lo tiene porque no está en el chat. Aquí está. Entonces, eso, y también lo voy a mandar por el correo. Entonces, pues creo que en ese sentido lo que tendríamos que pasar en este momento a hacer es a hablar sobre esos tres espacios de mesa coyuntural, mesa estratégica, mesa temática. Creo que serían como lo que vendría entonces de definir cómo lo concebimos, siento yo. Sí, Díganme de acuerdo, ustedes. Mónica. Yo creo que sí, Listo. empecemos allí. Pues igual yo creo que también sería como una tarea de ejercicio nuestro como consejeros, revisar el decreto 80 y dar unas observaciones, enviar como un documento de observaciones sobre el decreto, que socialicemos y enviemos uno general a Ujú. la Secretaría como consejo, ¿no? Eso sería uno. Y lo otro, pues sí, empezar a hablar sobre cómo interpretamos, definirlo y abrir los espacios. Y decir, bueno, esto lo entendemos de esta manera, porque esto es lo que hacemos nosotros en este consejo, le va a servir al próximo como piso. Me parece muy Sí, importante. claro. No sé, Gracias, Sheila. y ahí también es como un ejercicio como de continuidad. Casi que estamos haciendo una labor de base y no sé quiénes continuarán en este proceso, quiénes del Consejo en este momento quieren volver a candidatizarse y volver a ser parte de este ejercicio, tal vez como guía, pero que esté involucrado en este proceso, ¿no? Porque Claro, claro. Bueno, entonces, ¿volviste a subir la mano, Sheila? Ay, Ok, perdón, es que perdón. entonces, bueno, tendríamos ahí dos tareas. Una es revisar las representaciones, a ver si hay algún comentario al respecto. De todas maneras, hay que revisar entonces el 480 cómo queda eso, porque lo que yo entendí era que tenía que haber que iban a dejar como un mínimo de votación para que se llenara cada curul y ya las curules que faltan por elección atípica, primero se revisaría por votación y luego ahí sí se miraría los de las hojas de vida. Pero, o sea, digamos que tratando de que no sea gente puesta a dedo, que también entiendo la angustia de que sea como cualquier gato ahí X y no un ejercicio de votación. Entiendo la angustia que se produce, pero bueno. Entonces, si quieren, chicos, vamos a hablar ahora de la definición de mesa coyuntural, mesa estratégica y mesa temática para ponerle o sea, delimitar condiciones y tiempos, si les parece. Entonces, yo creo que la más fácil de definir es la mesa coyuntural. Por definición, una coyuntura es una cuestión muy específica en el tiempo, muy corta en el tiempo. Es una cosa que está sucediendo en un momento específico, que es una temática muy puntual, que puede extenderse en el tiempo más o menos, pero por ejemplo, una mesa coyuntural para lo de pandemia que no funcionó con los consejos de arte, cultura y patrimonio, pero que es su deber ser, la mesa coyuntural que se abrió para eso, es para poder hablar a través de eso una cosa tan traída de la nada como fue pues, la pandemia. Entonces, esa mesa coyuntural que se tendría que haber abierto para la pandemia es una cosa muy específica que cuando ya entramos en este punto donde la pandemia no es un tema importante,
Eso es. Dice Silvia, son espacios en los... Espérate que ahora no, ahora se me borró. ¡Ah! Ya lo leo. Mesas de agenda coyuntural, temáticas o estratégicas. Son espacios en los que podrán participar distintos actores organizados, no organizados, ciudadanía e instituciones privadas con el fin de articular esfuerzos alrededor de coyunturas, temas y problemáticas concretas, buscando llegar a soluciones y acuerdos específicos que por su naturaleza están presentes en todo el sistema. Según el decreto 480 de 2018, nos lo comparte Silvia. No es, pues sí, básicamente Sí, ahí está. Es frente a un ahí problema, está. una situación, sí. Tiene que ser muy específico, tiene que ser muy específico y eso también implica que cuando se cumple con el objetivo, se cierra, digo yo. Lo que a mí me parece es que la coyuntural sería más corta en el tiempo, la temática puede ser un poco más larga y la estratégica puede ser como una cuestión más de planeación a largo plazo. María Paula y luego Luis. Sí, yo es que lo que veo es que en teoría sí, pero eso es muy relativo. Porque, por ejemplo, en el caso que tú estás poniendo el ejemplo de una mesa por la pandemia, no hubiera sido una mesa corta. O sea, dependiendo de la calidad del problema o del nivel del problema o de la coyuntura que se esté viviendo, puede ser, ay, espérate, admitimos ahorita ya, puede ser más larga o más corta. Yo creo que más que definir un tiempo específico hay que ponerle el concepto. Por ejemplo, si la mesa coyuntural es una mesa que se da con el objetivo de poder solucionar o dar soluciones o ayudas o estrategias, no es que no, estrategias ya sería la estratégica, bueno, una serie de acciones para dar unas soluciones frente a una coyuntura o un problema en específico, pues esa debe ir hasta que se dé la solución del problema o se haya mitigado las consecuencias o las dificultades del problema. Entonces yo pensaría que más que un tiempo es como el concepto, ¿sí me hago entender? Igual, una mesa temática, pues hasta que el tema haya tenido su desarrollo y haya podido culminar. Ejemplo, si tuvimos una mesa, que yo pensaría que la mesa que tuvimos de salsa al parque fue una mesa temática, ¿sí? Pues ese tema concluye cuando ya se hace el balance y se cierra el tema de salsa al parque para hacer la proyección para el año siguiente. Hasta ahí fue una mesa temática para o en torno al tema de salsa al parque con el sector de la salsa, ¿sí? Entonces yo pensaría que más que dejar unos tiempos es como hasta que el tema en cuestión se desarrolle. Y si las mesas estratégicas las pensaría más largas, por supuesto, en el sentido en que es hasta que desarrollen las estrategias y las culminen en unos resultados. Pero no sé si uno le deba dar un tiempo como de hasta un mes o aproximado, ¿no? Porque yo pienso que una coyuntural, yo pensaría que las más cortas pueden ser las temáticas, pero eso depende mucho del tema. Se podría dar, sí, como dice ahí Sheila, un aproximado. Gracias, María Paula. Luis. Totalmente de acuerdo con María Paula. Yo creo que la duración en el tiempo se la es el objetivo con el que se cree la mesa. Entonces, volviendo al ejemplo que ponía María Paula, una mesa temática fue la de salsa para Salsa al Parque, pero esa mesa temática me arroja un resultado para trabajar una mesa estratégica que va a ser qué más quiere el sector para que no sea Salsa al Parque, sino que se proponga otras cosas para que el sector pueda participar. Entonces, todos nos da, digamos, diferentes objetivos y el cumplimiento de esos objetivos es el que nos va a determinar la duración de esa mesa. Ok, Sheila. Gracias, Joanita. Estoy de acuerdo, sin embargo, sí me parece que podríamos poner unos tiempos para evaluarlas, ¿no? Como decir, no sé, voy a hablar sobre la mesa de adulto mayor.
Vamos a decir, de aquí a 8 meses o de aquí a un año se tiene que dar, no solución, porque uno no da toda la solución de todos los problemas, pero sí se tiene que empezar a desarrollar o dar algunas líneas de trabajo para seguir mejorando algunas condiciones. Y en ese orden, se hace como una evaluación de si se lograron o no se lograron las cosas, si implica abrir ya no una mesa coyuntural, sino una mesa temática o una mesa estratégica, ¿no? Pero sí me parece que se debe de determinar un tiempo, porque si no lo dejamos también hasta quién sabe cuándo sin evaluarse. Entonces, sí me parece que por lo mínimo yo creo que podría ser un año y en ese año evaluar, decir, bueno, se lograron, no se lograron, si se lograron, qué se logró, hasta dónde se llegó y qué va más allá, ¿no? Que viene a partir de eso. Eso me parece como importante para también como considerarlo. Gracias, Sheila. Yo creo que también es muy importante, eso sí, digamos, la evaluación de lo que sucede en la mesa para decidir si ya se ha cumplido o no el objetivo de cada uno de esos espacios. En ese sentido, lo que sí podemos determinar son esos tiempos de evaluación, proponer que sea un tiempo específico de acuerdo al tema. Por ejemplo, de nuevo, en la de Salsa al Parque fue una cosa supremamente puntual, de la cual salieron, como lo dice Luis, unas necesidades del sector salsa, unas solicitudes, como unas ideas ahí, que también vienen, bueno, de un histórico, pero digamos que lo puntual que era Salsa al Parque, a mí me parece que eso era bastante coyuntural, o sea, hay que cambiar la manera en que se soluciona lo de Salsa al Parque y evaluar si se cumplió o no se cumplió y qué hay que hacer para el próximo año, ya. Pero sí digamos que ahí la cuestión es los mecanismos y los tiempos de evaluación de esos objetivos. Creo que eso también podría ser. Y en ese sentido, pues tampoco tiene mucho, o sea, sí tiene que ver con que sea coyuntural, estratégica o temática, pero creo que más que eso es la claridad con la cual se plantea la mesa. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de la mesa? Por ejemplo, en la mesa de adulto mayor se abrió principalmente porque estábamos en un momento en el que pues los adultos mayores no estaban pudiendo hacer muchas de las actividades porque estábamos en pandemia. Entonces, eso ha cambiado, ellos están intentando hacer, han hecho propuestas, todo esto, pero ya no estamos en ese momento, entonces habría que mirar cuál es, de nuevo, no la necesidad, sino cuál es el objetivo y cuál es la relación del consejo con ese espacio que además se abrió, que es un espacio que puede o no ser independiente del consejo, ¿sí? Que eso también es una cosa que yo insisto, porque no necesariamente, o sea, es normal que un grupo de ciudadanos se reúna y tenga sus inquietudes, pero no necesariamente ese grupo de ciudadanos está representando a toda la comunidad de algo. Entonces, en ese sentido también es importante delimitar eso, o sea, que no necesariamente porque usted sea un grupo le vamos a hacer caso y va a decir lo que sea. ¿Listo? Entonces, no sé, ¿cómo lo planteamos? ¿Qué más seguiría ahí? En el Yo creo sentido, que si ahí seguimos. ya hablamos como del tema de lo coyuntural. No sé si, o sea, si especificamos, bueno, lo temático vamos a entenderlo de esta manera Ok, y lo estratégico lo vamos a entender de esta manera, cosa que en el acta quede como bien definido. Y de hecho, eso yo lo puedo coger porque como parte de las actividades de la línea de gestión es como dejar una memoria de esto que estamos haciendo, o sea, de la administrativa. Entonces sería buenísimo como definirlo. ok. Para que también quede como claro y que quede como un ejercicio de reglamento interno manual para incluirlo y Ok. cuando entreguemos esto y hagamos el empalme con el siguiente consejo, pues también lo tengan claro y pues puedan tener herramientas de donde partir. Sí, como tú lo planteas de reglamento interno, creo que sería la mejor manera,
porque con eso ya queda en alguna parte y queda como con la lógica de lo que necesitamos que se haga. Bien, entonces hablemos de lo temático. ¿Qué sería una mesa temática entonces? Para mí sería una mesa que se crea con un objetivo específico, referente a un tema, sí. Eso es muy amplio, Luis. Digamos, a un tema puntual, que se refiere a un Ok, tema. un tema puntual. Entonces, el tema puntual, por ejemplo, sería, estoy pensando, dame un ejemplo. Lo que A ver, sucedió dice Sheila. Ok, pero es que a mí me parece que esa fue coyuntural, Luis, No, pero pero no es que sé. la coyuntura la crea es la circunstancia en el tiempo, ¿sí me hago Ok. entender? Y creo que ahí sí hay una gran diferencia. Pero la mesa como tal se creó con un objetivo, salsa al parque. Eso es una mesa temática, para mí, ¿no? Ok, gracias Luis. Aquí leo una cosa que puso la maestra Yolanda en el chat que no lo había leído, perdón. Una cosa es lo que se habla con el consejo y otra lo que se trabaja internamente en la mesa, esa lo dijo hace 3 minutos. Y Sheila dice, yo lo entiendo como que trata un tema de conversación, por ejemplo, perfiles de la danza o la educación. Ok, o sea, es un tema... O sea, no es una coyuntura, es un tema que está sobre la mesa. Por ejemplo, vamos a hacer una mesa temática sobre política pública para la danza. Entonces vamos a hablar sobre esa temática, vamos a ver qué después de esos diálogos qué sale, si sale alguna propuesta, etcétera, 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 pero sobre un tema particular que le interese al sector, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, no sé, ¿cómo es que se llama? Seguridad social para los bailarines. Entonces es todo un tema alrededor de eso y las personas que quieran vincularse a conversar sobre eso y de eso saldrá algún resultado, alguna opinión general, no sé, un concepto desde el consejo, etcétera. Que si bien nosotros no podemos decir, por ejemplo, que los bailarines, o sea, la tarifa, pero sí lo podemos discutir. Y de pronto en la discusión las personas que estamos discutiendo decimos, bueno, hagamos un compromiso que las personas que estamos acá vamos a empezar a cobrar esto. Y de esa manera se genera toda una dinámica de, no sé, de poner unas tarifas al sector de la danza. Otras personas pueden decir, yo no estuve en la reunión, pero me voy a coger a esa, por ejemplo. Entonces creo que ese es el sentido de esas mesas temáticas. O sea, es un campo, un espacio para discutir es que el campo de conocimiento puede ser muy amplio, de un tema de interés que no está delimitado por el tiempo específico. Es decir, no tiene una relación con un evento o con una cuestión en el tiempo. No, pues porque Exactamente, tú, y no es algo transversal, una temática, sí, es un espacio no sé cómo dices tú, no sé si es de gestión del conocimiento, pero sí es un espacio de conversación, de diálogo y de acuerdo sobre una temática o un tema particular que es transversal a todo el ejercicio, en este caso del sector de la danza, y que le compete y que le va a afectar y va a ser afectada por ella, ¿no? ok. Ok, yo creo que la diferencia, por ejemplo, en cuanto entre la temática y la coyuntural, eh, es la relación con un evento o un suceso específico en el tiempo, ¿sí? Porque digamos que la coyuntural es, porque digo yo que lo de Salsa al Parque es un tema, sí, pero es un tema que tiene que ver con un evento específico y, y ya lo que sucedió fue, necesitamos resolver eso ya, porque Salsa al Parque es en menos de un mes, entonces tenemos que sacar una convocatoria que realmente funcione en menos de un mes. Entonces es una cosa como para allá. Pasa eso, se cierra, se evalúa y ya lo que pasaría después es que se vuelve una cosa
estratégica, digo yo, porque ya aquí es una cosa de cómo concertar con los diferentes sectores para la continuidad de ese evento, pero que también involucra otro tipo de actividades también en paralelo. Entonces, las coyunturales serían como eso, hay que resolver este problema en el tiempo para una cosa específica. Sí, sobre todo ese punto de... es que la de pandemia, sí, es que... no, la de pandemia era difícil porque es que la pandemia duró mucho. Pero, por ejemplo, eso como lo de Salsa al Parque o lo que sucedió con la de Breaking sobre cómo se hace la convocatoria para esto, o sea, esas cosas que son como de un evento tan específico, tan limitado en el tiempo, eso sería una mesa coyuntural. Que puede dar lugar a mesas estratégicas o temáticas, es otra cosa. Pero entonces, la mesa coyuntural, yo creo que nos va a salir más fácil que necesite respuesta inmediata esa señora. Yo creo que nos va a salir más fácil sacarlas por las diferencias que por las estas, porque entonces la coyuntural estaría alrededor de un evento o suceso específico que, como dice Sheila, lo estoy escribiendo, igual se los paso después, eh, necesita respuesta inmediata. Y aquí dice Sheila, la estratégica, dice, no, mentiras, dice Luis, se debe definir como la que nos lleva a diálogos para concretar planes o programas que benefician al sector con ciertos objetivos. Ok, dice Yolanda, tratar un tema específico sería una problemática. Es que ahí es de nuevo, ¿cuál sería la diferencia entre la mesa temática y la mesa estratégica? La mesa temática, como la estamos definiendo acá en este momento, es un tema transversal de interés y usualmente lo que se saca es un concepto o comunicado desde el consejo. Y la estratégica, Luis, dale, que por ahí tú ya creo que la tienes más clara. Sí, pues yo para mí, o sea, mi sentir, yo digo que la mesa estratégica es la que nos lleva a los diálogos, a concertar diálogos con los diferentes sectores para crear esos programas que están haciendo falta para el mismo sector. Entonces, ejemplo, en la mesa temática de Break se habló específicamente de cómo se escogen a los jurados, ¿sí? Pero resulta que ahí, digamos que nos arroja, digamos, otro objetivo diferente y es qué deben hacer ellos para presentarse como jurados. Estoy hablando sobre algo loco, ¿no? No es que haya pasado, sino es un ejemplo. Entonces, esa mesa, la siguiente, la mesa estratégica sería cómo desde el sector se concerta un programa que los enseñe a ellos a presentarse para poder ser jurados, algo así, ¿sí? En el caso de salsa, la mesa que se tuvo fue correspondiente para Salsa al Parque, pero arrojó un resultado y es que el sector quiere tener un programa propio para salsa y esa mesa estratégica serviría para saber eso. ¿Qué vamos a hacer exactamente para el sector de salsa? Para que dentro del programa distrital de estímulos haya, no sé, algo específico para ese sector. Creo que a eso nos llevaría la mesa estratégica, a crear unos planes, unos programas para diferentes sectores. O alianzas, dice Sheila. Para precisamente, ok, listo. Un momento. Sheila dice, le está respondiendo a la maestra Yolanda que no necesariamente. Y aclara que pueden no solamente ser sectores, sino que también con alianzas y no necesariamente o únicamente con el sector público. Y Sheila está solicitando que si Edgar o Ana tienen alguna observación al respecto de esto que estamos hablando, que creo que es relevante también desde de su experiencia con los diferentes programas que han estado tanto dentro de las universidades como con la gestión, por ejemplo, Edgar.
Listo, Edgar. Bueno, yo los estoy escuchando. No sé si esas mesas están reglamentadas. No sé, al principio hablaron sobre el decreto 480, si ahí está como reglamentada cómo se conforman esas diferentes mesas y qué formalidad en cuanto a si se pueden como generar políticas a nivel de los temas o de las estrategias que se aborden, ¿no? Para poderlas fomentar, no sé si desde la gerencia o desde el mismo consejo, sí, como la participación de los diferentes agentes en ese tipo de mesas. Sí, es como la pregunta que me generó al principio. ¿Qué tan legales son esas mesas? Ok, dice Ana Vargas, me parece que la diferenciación así sería clara, pero pensaba si tal vez también de cómo se han establecido en ocasiones anteriores se pueda también clarificar el posicionamiento. La verdad, Ana, es que no han funcionado. O sea, realmente las mesas, la única que ha estado como más, empezó como la de mesa de adulto mayor y ha habido unas mesas ahí, unas reuniones específicas para cosas muy específicas que se han cerrado, que son muy coyunturales. Esas han sido lo más claras. Y Sheila tiene la mano levantada. Gracias, Joanita. Es para contestarle un poco a Edgar y con respecto a estos espacios, Edguita, estos espacios de mesas coyunturales están avaladas por el decreto 480, como dice Joana. Realmente estos espacios son nuevos dentro del Consejo Distrital de Danzas. No se habían abierto antes de esto de manera formal, en el sentido de aprobados y avalados por el Consejo Distrital de Danza. Todas las mesas sectoriales y externas han sido como un poco iniciativas de la gerencia de danza para poder comunicarse con el sector, porque pues veían las gerencias que no tenían realmente una convocatoria, ¿no? Los consejos y los consejeros y pues sí querían tener como otras maneras de entender el sector de la danza. Por otro lado, estos espacios, incluyendo el Consejo Distrital de Danza, puede plantear ideas y propuestas para la formulación de políticas públicas. Estas se gestionan a través de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, que las eleva a las entidades correspondientes. En este caso, en Bogotá, sería el Consejo Distrital de Danza. Desde nuestra iniciativa, nosotros podemos plantear una política y la llevamos a ese nivel. Desde las mesas se pueden también plantear ideas y demás, pero tienen que estar acompañados y avalados con el consejo. No pueden solitas hacer tampoco este ejercicio. Ahora, desde la sociedad civil también se puede elevar estas propuestas y llevarlas, pero pues la ruta es mucho más larga. Aunque pues todo es decisión política de las entidades o de los representantes de las entidades públicas. Lo importante del Consejo Distrital de Danza es que está, digamos que formalizada y casi que es de obligatorio cumplimiento para las entidades públicas asistir y acompañar este tipo de iniciativas. No sé si te aclaré la duda y pues no sé si tienes otra pregunta. Aquí Edgar dice, en un tiempo lejano existió la mesa de contemporáneo, yo participé, pero desapareció por desgaste y sin un rumbo claro por la institución. En ese tiempo, la gerencia de danza fue la que la convocó. Entonces, retomando lo que estaba compartiendo Sheila, que es parte de la investigación que se hizo, de la cual yo me acuerdo solo de pedazos, entonces por eso hay pedazos que no los tengo muy claros. Pero una de las cuestiones es que antes de que saliera el 480, había otro decreto cuyo número no me acuerdo, pero en el otro decreto habían cosas que no estaban tan claras. Por un lado, no estaban por ejemplo, las elecciones atípicas, 455, sí. Entonces, no estaban las elecciones atípicas. Entonces, si un consejero se iba, pues se perdía la curul y ya, suerte, no había nada que hacer. Y la otra cuestión es que durante un buen tiempo, como en el 2015-16, hubo un cambio en el consejo. Ahorita no recuerdo bien las fechas y me perdonarán porque no me acuerdo, pero
hubo un cambio un cambio en el consejo y los consejeros activos eran solo dos. O sea, habían muchos más elegidos, pero solo estaban participando como dos personas. Entonces, pues no se podía avalar lo que estaba diciendo el consejo para todo lo que estaba sucediendo. En ese momento fue cuando Lina Gaviria, 2015 a 2017, sí señora, Lina Gaviria convoca a las mesas sectoriales, cuyo objetivo era precisamente un poco suplir lo que tendría que estar haciendo el Consejo. El problema es que esas mesas no tenían un soporte de participación y tomaban unas decisiones que, digamos, no se hizo, no estaban muy claras respecto a su legalidad, precisamente. Ese era el punto. Sí, de 2013 a 2015 estuvo Lina y después con la llegada de Natalia Orozco, ella lo que intentó fue empezar a organizar eso en relación con los espacios de participación que sí existían. Entonces, por eso empezaron a desaparecer las mesas, porque las mesas como tales no podían tomar las decisiones que estaban tomando. Básicamente era eso. No tenían. Y como espacio de participación no estaban avalados con relación, porque el único espacio de participación que está avalado en este momento es el Consejo. Esa es la cuestión. Entonces, lo que hacen es que se cambia toda la lógica del Consejo y empiezan a ver estos espacios no por sectores, por géneros, perdón, de danza, sino por actividades dentro de la danza. Por eso es que están festivales, espacios de circulación, investigadores, redes, que fueron las que sacaron en esta, yo creo que fue como un grupo focal que sacaron estos datos. Y eso realmente empezó a funcionar a partir de 2018. La mesa de universidades viene de esa época, convocada por Natalia Orozco. Y sí, como dice Edgar, lo que terminó sucediendo es que esas mesas se fueron desgastando. Y una de las quejas que hubo de manera reiterada era que siempre eran los mismos y empezaron a desarrollarse programas que involucraban solo a unos cuantos agentes y actores, que además recibían recursos, y ese fue uno de los problemas principales que tuvieron esas mesas. Entonces, esas mesas se quitan porque pues realmente no podían funcionar como estaban funcionando, sobre todo en el sentido de la entrega de recursos directos. Y lo que se trata de hacer desde mi lectura es fortalecer el consejo para que a través del consejo se puedan hacer estas articulaciones con la comunidad. Entonces, lo que sucede es que desde esa época no estaban funcionando las mesas, el sector las reclama, o sea, la gente está diciendo, pero ¿por qué no podemos sentarnos a hablar de nuestras problemáticas? Y lo que estamos tratando aquí es de dejar eso claro, cómo se relaciona con el consejo, para que precisamente podamos hacerles un seguimiento y que no sea una cosa como rara ahí X. Específicamente con la mesa de universidades, la idea es que la mesa ha seguido existiendo más o menos con mayor o menor actividad por fuera de la relación con la gerencia y con el consejo, y la idea es ver si podemos plantearles una categoría en la que podamos seguir participando de manera conjunta. Creo que eso resume todo. Entonces, no sé con base en eso, Edgar, ustedes qué opinan de lo que de lo que estamos hablando. Entonces, básicamente lo que estamos hablando son de unas categorías en las que pueden entrar un grupo de ciudadanos concernidos solicitó una reunión con la gerencia de danza, pero ese grupo, para que eso tenga validez, lo que se decide y esa concertación tiene que hacerse pública y mediada por el consejo. ¿Sí? ¿Para qué? Para que sea eso, una concertación. Por ejemplo, las concertaciones se dan más dentro de lo coyuntural y probablemente lo estratégico. Debe ser clarísimo que debe ser pública de convocatoria abierta. Sí, todos los espacios de mesas, eso lo tenemos. O sea, no dice nada en el 480, pero nuestra política es que todas las mesas son de convocatoria abierta. Es decir, no me voy a sentar, digamos, en la mesa, ¿sí lo dicen? Ah, bueno, entonces sí lo dice. Entonces, en la mesa de universidades hay una universidad que no está, por decir cualquier cosa, porque no sé. Pues se hace la convocatoria abierta y si llega alguien que no está en esa mesa de universidades funciona por fuera del consejo,
esa persona tiene todo el derecho a estar sentada ahí porque cumple los requisitos. Es representante de una universidad que tiene algún tipo de programa en danza y pues aquí se pueden sentar todos los que puedan funcionar como universidad, fundación universitaria o lo que sea, se pueden meter. Sí, o sea, podrían estar ahí. Esa es una cosa súper clara sobre cómo funciona. Eh, y les decía, una cosa que estoy descubriendo acá es, por ejemplo, las mesas coyunturales y las coyunturales sobre todo. Uno de los resultados sería una acción concertada con la institución, por ejemplo. Sí, o sea, como lo que pasó con Salsan Parque. María Paula. Sí, que yo solo para complementar ahí lo que dices, Joanita, creo que lo clave acá es como evitar que se generen monopolios. O sea, creo que lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones es que empiezan los espacios de participación con muy buenas intenciones, pero con el rato empieza la cosa a monopolizarse y empiezan como esos que tú bien has llamado como representantes que al principio pareciera que representan, pero que después empiezan a convertirse como en un monopolio. Entonces, y creo que, por ejemplo, cuando durante el tiempo que estuvo Santiago Trujillo y que estaba Petro, cuando fue el gobierno de Petro, pues hubo una idea muy buena que era la de generar las alianzas, o sea, la idea era muy buena. O sea, el tema era, a través de eso, era articular al sector, o sea, el propósito original era poder articular al sector, era que el sector se aliara, se generaran articulaciones entre las distintas academias, entre las distintas agrupaciones, que pudieran generar acuerdos conjuntos, pero el problema de eso es que con el transcurrir de los años se fue convirtiendo algunas de ellas en monopolios, en que eran los mismos decidiendo siempre sobre lo mismo y ahí es donde la cosa, creo que justamente toda esta, pues esta estructura de mesas y esta estructura de que realmente haya una activación y una articulación con el sistema de participación es que garanticemos la participación, es eso, que siempre esté esa lógica. Gracias, María Paula. Edgar. Bien. Pues es que yo no sé, eh, es como desconocer los antecedentes, ¿no? Entonces, como que reconocer, por ejemplo, qué sucedió con esas mesas que estuvieron trabajando independiente, claramente, a si esos líderes eran los que convocaban y los que decidían ya por la organización interna de las mesas. Por eso yo preguntaba qué tan formal es estar en una mesa, qué poder de decisión se tiene estar en una mesa, independiente así son las personas que lideran o es la persona que se enteró y pues así por iniciativa propia va a una reunión y se entera qué está sucediendo. Porque siento yo que es el desgaste. Yo rescato mucho lo que en ese tiempo hizo la mesa de ballet, ¿no? Que generó como el encuentro de ballet, como que movilizaron muchas cosas y claramente por lo que sucedió, que estos líderes como que eran los que convocaban y eran los que tenían poder de decisión, yo de alguna manera valoro, ¿no? Si yo estoy dedicado y estoy metiéndole tiempo, no me estoy ganando nada, o sea, no me están pagando un salario como se lo gana un empleado oficial de IDARTES o de la Secretaría por estar haciendo el acompañamiento, ¿por qué no estas personas que están dedicando su tiempo a generar cosas no tengan como un reconocimiento económico? Entonces, como saber de verdad qué pasó con esas mesas que estuvieron funcionando y que hicieron cosas. La de contemporáneo, yo recuerdo que como que se quedó solo en conversaciones y no se generó un documento, no se generaron cosas, pero la de ballet sí generaron cosas importantes y ahora el sector del ballet está muy, muy dividido y no están participando. Es que es tenaz que haya una convocatoria para encuentro de escuelas de ballet y claramente inclusive hasta se pierda ese presupuesto porque las escuelas están muy como ahí, no sé la palabra, como que están prevenidas por lo que está pasando con ellas, que se sienten que no están siendo tenidas en cuenta
y yo creo que hay que escuchar, ¿no? Si es algo masivo hay que escuchar y pues yo sí siento que esas mesas sí deben de tener un horizonte claro, pues para que no sucedan ese tipo de cosas, ¿no? Que haya ya un monopolio por esas personas que son las que están camellando y son las que están generando cosas y están invirtiendo tiempo. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que yo siento que podrían ser dos mesas, ¿sí? La estratégica y la coyuntural, esa temática se podría abordar en alguna de las dos, no sé, más en la estratégica, ¿no? Que surja un tema así, que haya que resolverlo estratégicamente, se puede trabajar. Entonces es como eso, no sé si fui claro, si estuve muy enredado. Muchas gracias, los adoro, Gracias. chao. Chao, Edgar. Bueno, leo acá. Ok. Pa. Yolanda Forero, igualmente según el 480 la mesa temática debe estar articulada con todos los sectores y comunidad. Luis, tal cual, eso es lo que daña realmente los procesos de estas mesas, esos monopolios. Eso mismo pasó en la mesa de contemporánea. Ana Vargas, podemos organizar un documento donde consignemos estas claridades de cada tipo de mesa y que podamos aportar ideas y dejarlo bien definido. A partir de eso ya podríamos definir cuál mesa cabe en cuál categoría. Entonces lo que podríamos hacer es hacer un drive desde el consejo, dejarlo para que lo consultemos un tiempo definido, porque si no se nos alarga esto, y miramos. Y que sirva de guía de interpretación, dice Sheila. Paula nos dice, fue una alianza de Valed y en un tiempo se lograron acciones muy positivas y al deshacerse el sector quedó desarticulado. Yolanda, esas mesas eran convocadas por los referentes institucionales de la época. Listo. Luis. Gracias, Joanita. No, pues respecto a lo que mencionaba Edgar, yo creo que eso fue lo que pasó con todos los sectores, porque como lo decía María Paula, digamos, la gran apuesta era poder decirle a todos los sectores, únanse, trabajen juntos, y esto es para todos, ¿sí? Pero con el tiempo, esos líderes se fueron como apoderando de estos espacios y empezaron a representarse ellos mismos y a la gente más cercana. Todo esto fue lo que llevó a que esas mesas desaparecieran, a que la misma administración no perdiera su norte, pero sí su credibilidad ante los sectores, porque ya entonces lo que escuchaba uno era que, es que no participo porque ellos están casados con estos, con estos, con estos, con estos, y eso se sintió durante muchos años por todos los diferentes sectores. Digamos que en la labor como consejero y los acercamientos que hemos podido tener con los diferentes sectores hemos notado eso, ¿no? Entonces, cuando nos unimos, la primera petición que nos llegó de la alianza de Break, ellos nos contaban, no, al principio nosotros éramos una sola mesa, que era la mesa de breaking de Bogotá, y después por sus malos liderazgos, entonces se partieron en dos, y lo mismo pasó con salsa, lo mismo pasó con folclore, lo mismo. Entonces creo que todos estos liderazgos como mal dirigidos fueron lo que han hecho que la gente no crea en la participación de estos espacios, y lo estamos viviendo hoy en día. Entonces ya la gente no quiere participar porque no cree. Entonces es más bien cómo nosotros desde este consejo le empezamos a dar fuerza a esa participación, una credibilidad que creo que lo hemos logrado. Creo que este consejo se ha encargado mucho de eso, de que los espacios sean abiertos para todo el mundo, que todo el mundo pueda participar. Y creo que esa ha sido la gran apuesta de este consejo. Entonces, qué bueno que lo podamos documentar y dejarlo para los futuros consejeros que vengan a tomar nuestros puestos. Gracias. Dicen aquí, Yolanda, esas mesas de error, espérate que ahora se me fue. Deberían tener un perfil de red y colaborativo las mesas, dice Edgar. Sheila. Ay, perdón, estaba hablando con el No te sí, oímos. yo estaba echando un poquito también de cabeza este ejercicio y me parece que podemos, una vez organizado el documento que estamos planeando hacer, también socializarlo a modo de, no sé, si de pieza gráfica o de un conversatorio, porque este tipo de cosas creo que deben de quedar claras para la comunidad.
porque independientemente que estemos o no estemos nosotros, pues la información va a quedar, eh, digamos que montada en los repositorios, montada en este tipo de espacios y las personas pueden coger la información en el momento en que consideren también, ¿no? Porque nosotros lo hablamos acá, esto va a quedar colgado y demás, pero seguramente muchas personas no van a abrirlo o no lo van a escuchar completo, entonces sí sería como interesante que pudiéramos abrirlo una vez organizado el documento, que también lo tengamos claro nosotros, podamos socializarlo para que la comunidad en general entienda cuáles son el valor de estos espacios, los alcances de estos espacios y hasta dónde pueden llegar en estos espacios. Políticas públicas directas desde estos espacios pues no vamos a generar, pero sí podemos, digamos que pullar para que eso funcione. Podemos proponer las cosas para que eso funcione, podemos hacer el seguimiento, podemos proponer varias cosas a la gerencia para que se piense en los próximos años cómo potenciar los recursos que se tienen y podemos incidir también en ese ejercicio de soportar las propuestas de proyección presupuestal que va a hacer la gerencia para los recursos del próximo año, de los próximos años más bien. Entonces creo que eso es importante también que lo socialicemos en la comunidad. Gracias, Sheila. Sí, yo estoy pensando que, por ejemplo, es una de las acciones que podemos hacer en esto de nuestras reuniones con nuestros representados, es una cosa que es importante hacer, porque es entender esa importancia de la participación y que si usted es un grupo, o sea, si usted puede representar un grupo de ciudadanos concernidos sobre un tema específico en danza, pues se abre la mesa. Y es muy importante eso, que sea, no sé, no es usted, yo tengo la duda de, perdón, porque ¿dónde meto al K-pop? El K-pop. Listo, pero es que no puede ser solo usted, entonces tenemos que mirar cómo se considera. Hay una cosa aquí súper importante que yo creo que no le estamos dando el énfasis que es necesario, y es que una de las razones por las cuales las mesas fueron tan complicadas fue la entrega de recursos directos, que eso era a nivel de finanzas públicas una aberración. O sea, a Lina le fue bajito con la investigación que tuvo porque las cosas se hicieron, pero esa no es la manera en que se entregan recursos públicos. Y a mí lo que más me preocupa de esa forma en que la gente está extrañando las mesas es básicamente que todavía hay ese imaginario de que las mesas entregaban directamente recursos. O sea, había una cosa súper complicada ahí con eso, y esa fue una de las razones principales por las cuales hubo que desmontar las mesas, porque esas mesas estaban haciendo una cosa que a nivel de manejo de recursos públicos no se puede hacer. Para que te entreguen un dinero se tiene que hacer convocatoria pública, se tiene que hacer licitación, se tiene que hacer convocatoria necesariamente, y tiene que ser abierta a toda la comunidad y tienen que recibirse propuestas varias y evaluarse. Así es como funciona la administración pública. Sheila. Gracias, Joanita. Y allí yo quería apuntar lo siguiente, y es que algo que dijo Edgar que me pareció, pues, sí, lo vi en otros espacios, y es que fueron convocados, por ejemplo, o los sectores fueron convocados por la gerencia de danza para el tema de recursos. Una vez se quitó el recurso, se desarticularon. Creo que ese tipo de cosas no pueden pasar, deben de ser al revés, es decir, la sociedad, la comunidad de la danza se debe organizar y ir a la gerencia de danza y pedirle los recursos y no al revés. Entonces, porque pasa como decía Edgar, se desarticulan, y eso pasó mucho en muchas de las mesas, realmente. Si viene desde el otro lado, pues, digamos, y es abierto, la cosa puede funcionar mejor que llamados desde la gerencia, y eso también es un tema que se debe, no sé, entrar a motivar, porque eso es una organización sectorial, ¿no? Eso es una organización ya de la comunidad de la danza y no solo de unos particulares, y que no se unan solamente para el recurso público o porque hay un recurso público, sino porque realmente es una necesidad del sector.
Gracias, Sheila. Sí, digamos que eso también es muy importante que quede claro para el sector, pues las razones por las cuales estamos, cómo se están convocando, eh, cuál es la lógica con la que se están manejando los distintos, los distintos espacios de participación, cuál es el alcance también, que eso pues también es una cosa que no todo el mundo tiene claro, cuáles son los alcances de la participación, cómo se, cómo se establecen los destinos de los recursos, cómo, bueno, todo eso. Entonces, pues sí es importante mirarlo. Entonces yo creo, chicos, porque ya se nos está yendo el tiempo, que una cosa muy sensata que podemos hacer es esto de hacer el drive, hacer las definiciones ahí y a partir de esas definiciones que estamos proponiendo, pues sacar para alimentar ¿el qué? El documento ay, Dios mío, se me está olvidando todo y las palabras. El documento del reglamento interno, que pues digamos que nosotros pues sería una adición y habría pues que en una reunión, en una de las reuniones habría que votarlo para la adición de esa definición. Eso es otra cosa que tenemos que tener presente. Es que Para en eso, aprobarlo, yo gracias. en la norma dice, nosotros podemos hacer un reglamento interno, por un lado, y podemos estructurar valga la redundancia, nuestra estructura y nuestras maneras de hacer eh, como de manera articulada. O sea, pueden ser dos documentos, no solo uno, sino Ok, dos documentos que sean como guía, porque en el decreto especifica eso. O sea, ok, tienen que hacer, y es así, tienen que hacer reglamento interno y sí, plantear como su estructura interna, su manera de funcionamiento de hacer interno. las cosas, de implementar. Ujú. Ok, ok, listo, perfecto. Entonces, sería eso, yo les escribo o sea, hago el primer borrador con las cosas que tenemos acá y se los paso para que lo miremos. Acabo de revisar y había una solicitud de información sobre un tema de publicación en no sé, creo que finalmente no votó todo el mundo, entonces creo que quedó así. Era sobre autorización de publicación de convocatorias para suplir vacancias del CTPD, que solo encuentro el voto yo voté por donde no era, voté por el consejo, perdón. Entonces tengo que votar por el otro lado, pero estamos solo Edgar y Ana Cecilia votando. No hay nadie más. Igual ya pasó. Sí, no, igual ya pasó, exactamente, pero entonces no, es el llamado a atención de que tenemos que contestar más ágilmente para que podamos dar respuesta rápida a esas solicitudes. Entonces, bueno, ¿qué más sería? ¿Qué más sería por el momento, chicos? María Paula. Pues por el lado que yo les comentaba, por una parte, pues tenemos pendiente cerrar esa mesa temática, o no sé si ya sería coyuntural de salsa, creo que por unos lados ya mm, Joanita me convenció de que era más coyuntural que temática. Tenemos que cerrarla como para poder mirar esa evaluación de Salsa al Parque, poder mirar, hacer un balance, que yo les pueda presentar como quiénes fueron todos los bailarines que participaron, cómo hicimos con Angélica pues la selección, todo eso creo que es importante. Eh, y que quede como ese cimiento, como decía Luis, de ese salsódromo que tenían pensados, esas otras estrategias que el sector está empezando también a dilucidar para generar articulaciones, que me parece que fue muy valioso de esos espacios que tuvimos. Y por otra parte está lo que yo les comentaba, y es que digamos que de manera independiente he estado ya en comunicación con personas del ballet, del sector del ballet, que se han estado comunicando conmigo pidiéndome reunión, y que yo a todos lo que les he dicho es que vamos a organizar una mesa, que yo pensaría que es una mesa, yo pensaría que es una mesa coyuntural. ¿En qué sentido?
en que el sector está en una crisis de participación evidente, lo está, viene solicitando y pidiendo y viendo cómo se engranan, pero que además hay una crisis total y absoluta que ha venido ocurriendo con las becas del ballet y que este año no ha sido pues la excepción. Entonces, ahí hay unos temas fuertes, pues porque una beca que ya lleva varios años quedando desierta o con muy poca participación, pues tiene definitivamente o que renovarse completamente o tiene que salir del portafolio, porque pues eso tiene unas implicaciones. Entonces, también es el tema pues de el encuentro de ballet sigue existiendo, pero también es un tema que me parece que es clave hablarlo con el sector. Entonces, es esas dos cosas que creo que es un tema más de definir como fechas. Gracias, María Paula. Y también, pues, ¿quiénes podrían acompañar ese proceso? La idea, por ejemplo, es que lo ideal es no necesariamente que sea uno del sector, pero que uno pueda entender las dinámicas. Sí, que ojalá de primera mano, pero pues si no se puede de primera mano, pues no se puede. Porque es importante entender las dinámicas, eso lo hablábamos como por ejemplo lo que pasa nos pasó en la mesa de salsa. Luis obviamente trabaja en salsa, yo no, pero yo sí he conocido cómo trabajan las escuelas de danza. Entonces, pues es importante. Dice Yolanda, ok, dice Sheila, espérame, Dios mío. Y Sheila dice que también es necesario cerrar el proceso en este momento que todavía con adulto mayor y que es importante presentar un informe escrito y socializarlo. Sheila dice que es importante, que pues el conducto, creo, sería abrir una sesión de diálogo con el sector y luego se define si es una u otra mesa. Yo creo que es lo más sensato también. Y Yolanda dice, sí, porque hay empoderamiento de alguna restricción de participación en la mesa mayor. Recordarles que es muy importante que para que esas mesas funcionen, que respondamos a las solicitudes de manera rápida. Entonces, que si se está solicitando para una mesa y se convocan unos horarios, es importante poder participar en esos horarios, pues porque si no es muy complicado, ¿sí? Entonces, para que lo tengamos presente. Y, y ya, entonces yo les preguntaría a los presentes quiénes estarían interesados o podrían participar en la mesa de ballet. Y si no, pues nos toca hacerlo por el otro lado, por el chat y el correo para que te quede el recurso, Edgar. Entonces cuéntenos si alguno de los presentes cree que podría participar en ese espacio. Y evidentemente no, porque pasarán bueno. Si es que necesitamos alguien que pueda, o sea, necesitar por lo menos uno o dos consejeros que estén en posibilidad de participar en el espacio para hacer la interlocución. ¿Hay alguna idea de las fechas y horas, Paula, o no? Pues mira, en la de salsa, pues el horario que el sector nos dijo y que también Luis corroboró es de 12 a 2 usualmente los miércoles, ¿no, Luis? Ese día nos funcionó, ¿no? Para poder cerrar, que yo sugeriría que podría ser, no les digo el 15 porque me parece que ya está muy encima para convocar, pero podría ser o el 22 o el 29. Y en el caso del ballet, sí, honestamente no he indagado como los horarios, tendría que preguntarles. Yo pensaría que como la mayoría son maestros y están es como durante el día, o sea, nos tocaría como mirar horarios también un poquito en relación a las clases. Aquí, por ejemplo, Ana dice que ella se uniría y que también Edgar al tema de ballet. Si quieren, lo que hacemos, Edgar, si quieres, hacemos y Anita una indagación como con la gente que conocemos de ballet y todo eso, como de qué horario sería como el más adecuado. ¿Les parece? Como que si hacemos como una indagación también ahí, miramos como entre el cruce entre los horarios también que a ustedes les queden bien, yo me adapto, o sea, ustedes me dicen y yo me adapto al que se pueda también. Yo creo que hay que preguntarles. Yo tendría que preguntar en el ballet porque no tengo claros sus tiempos. Vale. La segunda acá al chat estarían Anita y Edgar.
Sí, serían, Sí. según esto serían Ana y Edgar. Entonces, hay que cuadrar horarios. De todas maneras, bueno, no, hay que cuadrar horarios. Y la de salsa, pues estábamos Luis y yo. Cuadremos entonces para convocar el sector para, me dices que no para esta, sino para o sea, no para la próxima, el 15 sino el 22. Sí, yo creo porque es que acuérdate que toca sacar pieza y eso y que mientras uno publica, mucho comunicaciones Mm, siempre se demora y Dartes es una tortura, tanto para, mejor dicho, como ellos tienen tanto volumen de trabajo, ujú. se demoran mucho en aprobar piezas, se demoran también en elaborarlas, o sea, está muy encima para el 15, muy encima, Ok, porque tendríamos solo por ahí 2 días de convocatoria y eso es ahí lo que nos pone en riesgo porque no es suficiente tiempo. sí, claro, sí, 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 es sí, sí, no, importante que eso, tengamos más tiempo de convocatoria, por lo menos 8 días. perfecto. Entonces, sí, dejémoslo para el 22 y nosotros les vamos avisando a los que conocemos de salsa, porque lo que ha funcionado realmente es el voz a voz. O sea, no es que lo otro no funcione, porque sí ha llegado gente por la convocatoria, pero pues sí teniendo la fecha con voz a voz se termina de hacer la convocatoria. Entonces, quedaríamos. Luis, No, 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 sí, 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 que me encargo de avisarle a la gente que está en el grupo de ¿Y te salsa. parece bien listo, que sea el 22, Luis, o lo ves muy lejos? No, no, a mí me parece perfecto, perfecto, perfecto. listo. Y pues sería, el tema de esa reunión sería la evaluación de todo lo que sucedió en Salsa al Parque. Yo no sé, María Paula, yo no creo que sea posible, no lo veo posible en este momento, pero sí hay que pensar en cómo hacer específicamente con todos los Salsa al Parque para que podamos charlar con la gente de la gerencia de música, porque ahí yo tengo cosas que decirles. Por lo menos yo, no Sí, sé si pues, ellos, pues pero yo yo sí creo que tengo. ahí, yo creo que en esa reunión de balance, justamente lo que podemos hacer es recoger esas observaciones Ujú. y obviamente yo lo direcciono hacia una reunión con el gerente y con la subdirectora de las artes también, para que podamos justamente hacer balance también ahí, porque ahí hay también como unos temas históricos. Hay unos temas Sí, históricos, sí. sí, Hay sí, unos sí. temas históricos, pero creo que justo el espacio es ese, el de esa reunión. Ujú. Sí, sí, sí. Y además pues porque digamos que yo comprendo que ellos, pues, digamos, las formas como se gestionan las cosas en música son bastante diferentes a como las estamos gestionando en danza y pues digamos que tiene que quedar como ese precedente. Luis, Gracias, Joanita. Sí, yo digo que esa reunión va a ser no solamente la evaluación, sino recepción de una vez de las nuevas propuestas, puesto que como lo habíamos hablado, Salsa al Parque es un evento que está gestionado desde la gerencia de música, pero sí se ve el interés del sector porque la gerencia de danza tenga como algo especial para este sector. Entonces sí sería muy bueno, digamos que desde ahí de una vez sepamos en qué nos vamos a encaminar para ponerle el nombre a dicha mesa. listo, Luis. Vale. Entonces, creo que con eso entonces quedamos por ahora. Y la idea entonces sería hacer seguimiento pues de estas cuestiones. Ya vendría la siguiente reunión. En la próxima reunión que venga, tenemos que hablar de la segunda asamblea de danza, la asamblea, la última, ¿cómo se llama? Sí, es asamblea, ¿cierto? Ya ni me sé. Sí, sí. Asamblea distrital de danza, sí, tenemos que mirar la siguiente asamblea distrital de danza que ya vendría en la próxima. ¿En la próxima qué? En la próxima, quedamos que en agosto era, ya no me acuerdo. Sí, Sí, no. habíamos dicho que agosto. ¿Tienes levantada la mano, Sheila? Sí, señora. Ay, qué pena. No, creo que se me está yendo la señal. Bueno, yo tenía aquí una preguntita o bueno, no una preguntita, sino más bien como una observación con respecto a lo que nos hace falta dentro de la agenda de la reunión pasada. Quedó sobre el tintero unos temas que el maestro
se llama. José Luis, Luis. José Luis puso sobre la mesa que tiene que ver con, eh, uy, no me acuerdo cómo es que era ese tema, era, no Era sé, con las convocatorias, ¿no? sí, es que no recuerdo si era respecto a las convocatorias, si tenía que ver con la empleabilidad, si tenía que ver con la política, pero creo que ese es o sea, también requiere como un espacio como este muy amplio para poderlo conversar y dialogar, ¿no? Como para que todo el mundo ponga sus opiniones respecto a lo que él estaba planteando. No recuerdo muy bien, tocaría revisar como el acta y que habíamos dicho que pues que se proponía abrir otra mesa para poder hablar sobre ese tema. Bueno, yo lo dejo allí como un recorderis. Y con respecto a al tema de de la asamblea, no sé, me parece que es importante poner sobre la mesa, y lo pongo de una vez, hacer el seguimiento sobre el Plan Nacional de Danza, que si bien pues está como en stand-by y con todo lo que está pasando políticamente, creo que es importante ponerlo sobre la mesa y mantenerlo ahí, ¿no? Como que esté en el tintero, como que estamos pendientes para que no se quede también como solo ese espacio, porque sí requiere que propiedades de eso precisamente. Vale, Sheila, sí, pero yo creo que eso serían como en general seguir discutiendo sobre políticas públicas en la siguiente asamblea, porque yo siento que es el momento, además que ya nos cogerá con el siguiente gobierno escogido, entonces pues es importante también pues sentar posiciones desde el comienzo y pues que también creo que lo que hablaba el maestro José Luis era en relación, si no estoy mal, con eso, con la cuestión era un poco la empleabilidad, pero era en general como todos estos problemas que siguen estando ahí, que tienen que ver en general es con la política pública en danza, ¿sí? O sea, cómo articulamos, cómo garantizamos, todas estas preguntas alrededor de que es una cosa compleja, de la forma como se entregan los estímulos, la distancia que hay. Entonces, bueno, ya se están retirando, pero entonces esos temas vendrían para la siguiente reunión, que es la preparación para la asamblea anual. Y creo que sí tiene que ver con eso, porque además coyunturalmente estamos ahí. La otra cosa, chicos, tiene que ser, de todas maneras, yo también, es que no recuerdo, Sheila, cuál era, porque no la anoté justo y preciso. Yo lo tenía también en la cabeza y vine a mirar mis apuntes y no lo escribí. Lo, chicos, es recordarles que, pues que bueno, que estemos pendientes. Las sesiones se están haciendo en general los martes hasta ahora para que entonces no, o sea, pues igual se están convocando con bastante tiempo de antelación para que nos estemos pendientes del correo y ahí se están mandando varias de las cosas. Yo trato de mandar por correo que les mandé, les digo por WhatsApp que les mandé al correo y pues porque también en el WhatsApp se pierden mucho las cosas. ¿Listo? Les mandé ya dos cosas también al correo. Una es ¿cómo se llama? Es un documento que se presentó en la en el Consejo Distrital de Arte, Cultura y Patrimonio sobre unos espacios de educación artística que se están, que se están promoviendo. Yo le vi algunos problemas y uno de los principales que veía es que no están, obviamente, mis dolientes, que son los de las escuelas privadas de artes, sí, o sea, esos espacios no están contemplados, están subestimados en el sentido de que no están medidos, entonces, pues bueno, que le echemos un ojo para mirar, porque esto es lo que se viene, una estrategia que quieren implementar y esto ya quedaría como o sea, sería como una adición a lo que se está haciendo ya y es una estrategia a largo plazo, entonces chévere si les echan un ojo. Eso es, chicos, creo que no es más, entonces quedamos pendientes de la siguiente reunión que no recuerdo cuánto quedó, si ya quedó, y si no, pues entonces nos toca convocar, hacer la solicitud de que nos pongamos de acuerdo en fecha. ¿Listo? Bueno, chicos, entonces creo que no siendo más,
Vamos a dejar por ahí. Muchas gracias a todos por Una asistir. preguntita y podemos, la fecha de nuestra siguiente asamblea, que es en agosto, podríamos como tratar de pronto definirla, es para que también podamos, como la vamos a hacer mixta, ¿no? La vamos a hacer Ajá. presencial y también virtual, para poder ir separando espacio, porque ya en esta época se pone más compleja la separación de espacios, que definamos si justamente lo hacemos con universidades o si lo hacemos en alguno de los espacios del IDARTES, que puede ser o planetario o la sala Gaitán, que definamos como el día para poder como proyectar todo, ¿no? La estación de café, el streaming, como todo lo que implica a nivel de producción. Vale, yo creo que no habíamos, de esa fecha no habíamos hablado en agosto. Ay, madre, agosto. Ay, yo creo que lo más lejos del 7 de agosto que podamos, o sea, finales de agosto, como la semana del 22 al 26 de agosto. Pero digo yo. Ah, ok. Para la última semana. Y entonces la dejamos para el martes, que es el día que usualmente todos podemos. Sí, yo creería que sí. Vale, igual lo comentamos por correo electrónico, que la propuesta es que sea entonces el martes 23 de agosto para hacer la segunda asamblea distrital de danza, que ojalá no se nos quede, pues que no se nos cruce con otras cosas, bueno, pero para esa época ya se está acabando uno de tus sentidos, entonces Edgar está más relajado. Gracias, Joa, por pensar en mí, la amo. No, es que este año lo tengo muy presente. Ja. Entonces, vale, chicos, entonces quedamos con esa propuesta. Igual hay que mandarla por correo para saber si todo nos sirve y pues cualquier cosa estamos pendientes. Muchísimas gracias por su participación el día de hoy y nos vemos entonces en la siguiente reunión que creo que sería en julio. Listo. Muchísimas gracias a todos y hasta luego. Listo, Luego, chicos. compañeros, un muy Chao. buen día. Muchas Joa. gracias a ti también. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.